es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, en tiempos de coronavirus. Descreemos de la primicia, de lo urgente, de lo que a poco de andar suele ser diferente a lo que el apuro comunicacional suele presentar como real. Nuestro compromiso es con la verdad. Estas son las novedades. Rusia suministrará el medicamento contra el COVID-19, Avifavir, a 7 países de América Latina. Reporte matutino del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. Fuerzas Armadas asisten a poblaciones aisladas por el temporal de nieve. El presidente Alberto Fernández, sobre la reforma judicial, sostuvo que nunca más una justicia para saldar discusiones políticas. 2 hombres detenidos en Quilmes tras cometer 2 asaltos en plena calle el mismo día. Kicillof afirmó que en el mundo hay una cuarentena intermitente y que la pandemia no pasó. La gobernadora de Río Negro destacó que no hay colapso, pero advirtió sobre la suba de contagios en Bariloche y Roca. Los consejos del viejo profesor para un nuevo modelo de país sobre ciencia y tecnología pueblocéntrica. Rusia suministrará el fármaco Avifavir, diseñado para los pacientes que padecen el nuevo coronavirus, a Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Honduras y El Salvador, según lo anunciado por el Fondo de Inversión Directa de Rusia, RDIF. El acuerdo correspondiente fue firmado el 29 de julio y prevé el suministro de un mínimo de 150.000 unidades del medicamento ruso. Compartimos el informe recibido por gentileza de RT en español que lo ha producido. El tratamiento ruso contra el coronavirus será suministrado a 7 países de Latinoamérica, nombrado como Avifavir. Lo distribuirá un consorcio formado por varias empresas rusas y una boliviana. Por otra parte, hoy se ha sabido que el grupo de voluntarios que recibió la vacuna del laboratorio ruso, Galameya, desarrolló inmunidad contra la COVID-19. Nuestro compañero, Boris Kuznetsov, está en directo para darnos toda la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Faris? Cuéntanos, ¿qué países latinoamericanos recibirán este fármaco ruso? Hola, Mauricio. Pues muy pronto varios países de América Latina podrán recibir el fármaco ruso Avifavir. Así, el Fondo Ruso de Inversiones Indirectas, conjuntamente con un grupo de empresas farmacéuticas, van a suministrar este antiviral tan importante a Argentina, Bolivia, Honduras, a Paraguay, Uruguay, El Salvador y Ecuador. Pues asimismo también de la venta y comercialización del antiviral se ocupará la plataforma ruso-boliviana, y también los socios bolivianos van a recibir acceso a las tecnologías de la producción de la forma farmacéutica final de esta medicina para reducir los costes de logística y asimismo también para minimizar el tiempo necesario para la introducción de este remedio tan importante en la lucha contra la pandemia. También en el Fondo Ruso de Inversiones Directas han afirmado que este fármaco ya ha sido enviado a 15 países. Ahora la gran pregunta es ¿cuándo estará lista la vacuna rusa contra el coronavirus? Pues tal como afirman en el Fondo Ruso de Inversiones Indirectas, falta muy poco ya hasta el registro oficial de la vacuna rusa desarrollada por los científicos del Centro Nacional Gamaleya. Pues así también el director del Fondo Ruso de Inversiones Directas afirma que el registro oficial podrá producirse en términos de 10 próximos días. Y pues de esta manera Rusia sería el primer país en producir la vacuna oficialmente registrada, y de esa manera adelantaría a todos los países del mundo.
Esperamos el registro de la vacuna de Rusia para dentro de 10 días. Por supuesto, todos los procedimientos serán seguidos por el Ministerio de Salud. Ya han recibido los primeros resultados de la primera y segunda fase de las pruebas. Se observa que los resultados son muy buenos, por lo que ciertamente esperamos el registro de esta vacuna de Rusia. Y si esto sucede dentro de los próximos 10 días, estaremos por delante no solo de Estados Unidos, sino de todos los demás países. Pues la vacuna desarrollada por los científicos rusos cumple con todos los requisitos, así cumple con todos los procedimientos y asimismo también los médicos que supervisan la salud de los voluntarios que habían utilizado la vacuna hace más de 40 días dicen que a los voluntarios no registran síntomas secundarios. Los voluntarios se sienten bien y no tienen quejas. Según los datos obtenidos, no se han identificado desviaciones ni efectos secundarios en el funcionamiento del organismo. Según los resultados de los análisis, podemos decir que existe una clara formación de una respuesta inmune tras la vacunación. Seguramente la aparición de una vacuna oficial, primera en el mundo, sería gran hito y bueno, sería gran hito para Rusia y también para otros países, porque así también como han afirmado en el Fondo Ruso de Inversiones Directas, actualmente se mantienen las negociaciones con otros países sobre posible producción de la vacuna rusa y es muy importante que también figura en la lista de esos países, en la lista de estos países Brasil, lo que también sería muy importante para América Latina. Sin duda, son muy buenas noticias. Te agradecemos, Varis. Damos paso al reporte diario del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. 6.792 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer. El 84% de los diagnósticos con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires. 4 provincias no han confirmado casos de coronavirus en la jornada de ayer. 213.535 son los casos confirmados en total en nuestro territorio en el transcurso de la pandemia, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 471 casos cada 100.000 habitantes. 40 años es la edad promedio de los casos confirmados y el 7,1% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 4.009 las personas fallecidas por coronavirus hasta la fecha en el país. La tasa de letalidad es del 1,9% y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 88 personas por cada millón de habitantes. La mediana de la edad de los casos fallecidos es de 75 años. El 56% de los casos confirmados se producen por transmisión comunitaria y las áreas de transmisión comunitaria en nuestro país no se han modificado con respecto a la jornada de ayer. 1.207 son los casos confirmados, las personas que se encuentran bajo cuidados de terapia intensiva en nuestro país, 81% de ellos en establecimientos de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas en terapia intensiva por la patología COVID y por casos no COVID es del 56,6% a nivel nacional y el 66,4% a nivel del área metropolitana Buenos Aires. Los recuperados en la fecha de ayer son 2.819 y alcanzan un valor total de 96.948. Representan el 45,4% del total de casos confirmados. El primer documento, que pronto van a estar disponibles a través del sitio web del Ministerio, el primer documento tiene que ver con acercar al Ministerio recomendaciones generales y acercar algunos principios que creemos que son orientadores de cualquier política pública. Estos principios se vinculan con el respeto por la dignidad personal, por la promoción de la solidaridad, la cooperación social y la equidad. Se alienta también a que cualquier estrategia esté anclada también en términos de transparencia, que promueva la confianza pública y que básicamente, como decía la secretaria, tiendan que promover la ética de la responsabilidad individual y colectiva justamente para mitigar las consecuencias de la pandemia. Finalmente, el segundo documento es un documento largamente esperado por muchas instituciones de salud, por muchos trabajadores de la salud y por muchas asociaciones científicas, que tiene que ver con el establecimiento de criterios de asignación para recursos escasos en el caso en que la demanda exceda, que exista sobresaturación de los sistemas de salud.
Esperemos que esto no ocurra, pero también pensamos que es importante que el Ministerio pueda contar con estas herramientas para que no se tomen decisiones en soledad, en un marco de improvisación, en un marco de anomia y de incontinencia institucional. Equipos terrestres y aéreos del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval y de las autoridades provinciales continúan los operativos para asistir y rescatar a los pobladores aislados por las nevadas que azotan la línea sur y la zona cordillerana argentina. El temporal de nieve es considerado como el más intenso de esta década en la región. El presidente argentino Alberto Fernández postuló un nunca más a la justicia utilizada para saldar discusiones políticas y pidió que esté en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión. Lo que hizo al presentar la iniciativa de su gobierno de reforma judicial que será elevada al Congreso de la Nación. Cuando transcurría la campaña que culminó con nuestro triunfo electoral el 27 de octubre de 2019, muchas veces planteé mi preocupación sobre el modo en que la justicia federal había actuado en los últimos años. Dije entonces que la justicia debería funcionar bien para todos los argentinos y todas las argentinas, que debía imponerse la ley en forma igualitaria, con prescindencia de quién ejerce el poder y quién resulta opositor. Lo único que me impulsaba a reclamar un cambio era fortalecer el Estado de Derecho. Solo busco hacer la república que todos declaman, pero que algunos humillaron. De una vez por todas, digamos nunca más a una justicia utilizada para saldar discusiones políticas. Y digamos nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo que estamos proponiendo hoy no es otra cosa que consolidar una justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia. Estoy convencido que todos los argentinos y todas las argentinas participan de estos propósitos. Solo con ese objetivo estamos poniendo a consideración del Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal.
En términos generales, proponemos organizar mejor la justicia federal y, en particular, superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal. En primer término, el proyecto crea la Justicia Federal Penal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros criminal y correccional federal y penal económico. Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas, que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y, consecuentemente, mediática. Es necesario destacar que los concursos que el Consejo de la Magistratura realice para seleccionar los candidatos y candidatas a cubrir los nuevos tribunales federales que proponemos crear, deben realizarse por prueba de oposición oral y pública, y todo el procedimiento será registrado en soporte de imagen y sonido al que se le dará difusión pública para garantizar objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia. La ley propicia la unificación plena de la materia civil y comercial federal con la que es propia del contencioso administrativo. En este caso, se ha considerado la experiencia que da cuenta de los numerosos conflictos de competencia que se suscitan entre ambos fueros, lo que atenta contra la seriedad, eficiencia y eficacia tan reclamada en la labor judicial. El tercer título de la ley propone un fortalecimiento de la justicia federal en el interior del país. Intentamos así poner en marcha una iniciativa que ya tuvo trámite parlamentario en el Congreso y que por las normas reglamentarias vigentes ha caducado. Estoy creando el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. A tal fin, he recurrido a juristas de reconocimiento técnico indiscutido. Han sido sus sólidos antecedentes académicos y la experiencia enorme que individualmente acumulan lo que me ha determinado a convocarlos y convocarlas a la tarea de repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público. Es hora de tener una justicia proba que solo esté atenta a respetar y hacer respetar las reglas del Estado de Derecho. Una justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos. Si lo logramos, habremos fortalecido esta democracia que tantas deudas tiene para con los argentinos y las argentinas. Un adolescente de 17 años y un joven de 22 fueron detenidos acusados de haber asaltado en las localidades bonaerenses de Quilmes Sur y Espeleta a un padre con su nena de 4 años y a un periodista local, que luego los persiguió hasta la casa donde fueron arrestados, según informaron fuentes policiales. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que en la región metropolitana y el mundo hay una cuarentena intermitente y consideró que la pandemia no pasó. Lo hizo al participar, desde la residencia de Olivos, de los anuncios de la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 16 de agosto, junto al presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros seguimos en la provincia de Buenos Aires con el mismo grado de apertura, limitada, cuidada, con protocolos, con bajo uso del transporte público. Seguimos como veníamos. Así lo resolvimos con los intendentes del AMBA. En el interior seguimos también, sistema de 5 fases, casi 100 municipios y en una situación de muy baja circulación en muchos de ellos, con muchísima apertura. Estamos adelante de la pandemia más grande y la crisis económica producida por una pandemia más grande de la historia reciente, seguro. 100 años atrás hay que ir para encontrar algo parecido en términos de epidemia. ¿Dónde está la esperanza entonces? Y la esperanza, creo yo,
está en la vacuna, está en los remedios y se ha trabajado contrarreloj. Y lo hemos podido hacer en la Argentina porque creemos en la ciencia y porque pueden cometer descuidos. Pero sepan bien que si los números no bajan, va a haber que ir una cuarentena mucho más dura. Porque si no, las camas se van llenando y no podemos permitir que nadie se quede sin la atención que merece como un derecho. Hoy no podemos elegir, para terminar, si tener o no la pandemia. Lo que sí podemos elegir es si la dejamos trabajar sola, si la dejamos hacer, o si como sociedad y Estado vamos a hacer algo contra la pandemia. Y así es como venimos haciendo en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Protegernos y trabajar colectivamente. Falta menos. No bajemos los brazos ahora. Por favor, sigamos cuidando. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, dijo que en la provincia no hay colapso, pero sí existe una fuerte presión sobre el sistema de salud en las ciudades más afectadas por la pandemia de coronavirus. Lo que explicó tras precisar que en el distrito hay en la actualidad 438 contagiados. La situación epidemiológica hasta el día de ayer, con el corte a las 16 horas, de la provincia de Río Negro, ¿no es cierto? Tenemos el 72% de los pacientes que se han recuperado y un 23,8% de pacientes que están activos, con un 3,9% promedio de porcentaje de fallecimiento. El 90% de las personas transitan la enfermedad con muy pocos síntomas o ningún síntoma. Este es el gran llamado de atención que tenemos en este momento, donde el cuidado individual y el cuidado de las familias resulta clave para poder combatir esta enfermedad. Se observa las localidades donde tenemos la mayor cantidad de casos, San Carlos de Bariloche y la ciudad de General Roca. Estas dos localidades están siendo observadas en este momento en particular para decidir si incorporamos nuevas medidas al distanciamiento que hoy tienen por categoría establecida por decreto nacional, en virtud de lo que los epidemiólogos, los equipos de salud nos van a manifestar en reuniones que vamos a seguir teniendo durante el día de hoy. También vamos a convocar al intendente de San Carlos de Bariloche y a la intendenta de General Roca para dialogar con los epidemiólogos y comprender cuál es la situación, cuál es la visión que cada uno de ellos tiene en función de las medidas que se podrían tomar en adelante. Ustedes saben que tenemos una situación de nevadas muy fuertes en la región sur y en la cordillera, nevadas que no se producían desde hace muchos años. Tenemos el registro de acuerdo a la región, pero en principio sería en el año 1984 que se produjo la última nevada de estas características. El fuerte trabajo coordinado de las distintas áreas del Estado provincial, municipal, los comisionados de fomento y también fuerzas nacionales. Los argentinos hace más de 4 décadas, insistimos en todos nuestros noticieros, vivimos en un antiproyecto que nos ha impuesto sigamos siendo deuda, es decir, que no seamos, cuyo enemigo central es el trabajo y el trabajador, ocupado, desocupado y jubilado. ¿Cómo revertirlo y qué hacer? Es tarea de todas y de todos. Por eso esta columna diaria que nos viene acompañando del viejo profesor recoge una serie de principios metodológicos propuestos por el filósofo argentino Gustavo Sirigliano, que son una guía, un aporte para analizar los contenidos de un nuevo proyecto de vida, que dejando atrás el antiproyecto nos permita compartir un nuevo proyecto de país. Ejes que están presentados de modo simple, sin pretensión técnica, para que todos, y no unos pocos iluminados, puedan participar, discutirlos y aportar propuestas.
En este segundo segmento, el viejo profesor abordará proposiciones sobre la ciencia, para lo cual pide nos preguntemos, ¿para qué nos empeñamos en reproducir la ciencia y la tecnología, por más avanzadas que parezcan, de los países desarrollados de los cuales dependemos, si esa ciencia y tecnología es para nosotros un efectivo instrumento de dominación? Tras lo cual formula una serie de proposiciones sobre la naturaleza de la ciencia, tan necesarias ahora en tiempos en que el cambio de paradigma que la pandemia genera nos obliga a que nos pensemos a nosotros mismos, conforme nuestra realidad, conforme nuestras propias necesidades. La beatería científico-tecnológica, o sea, esa admiración acrítica y embobada ante el desarrollo de la ciencia que realizan los imperios y países centrales, se extasia ante la revolución científica y tecnológica de nuestro tiempo y su acelerado avance, sin inquirir hacia dónde va tan rápido ni preguntarse por la calidad, no la cantidad, de los conocimientos sobreproducidos. Se oye afirmar despreocupadamente que en el último medio siglo ha habido más hombres de ciencia y científicos que en toda la historia de la humanidad. Se confunden sabios y pensadores con anodinos y fatalmente desconocidos premios Nobel. La beatería suele conseguir buenos adeptos entre el medio pelo científico de los países dependientes, sin excluir el respeto reverencial que se ha inculcado en los sectores populares, que se entregan a la supersticiosa adoración de cualquier innovación, real o no, que provenga de los centros productores de esos saberes. Dicha beatería y obsecuencia es un modo muy eficaz de no resolver los problemas reales del país dependiente, alentando a la contradictoria creencia de que quien nos domina nos liberará con el saber que produce. Hoy la pandemia lo demuestra. Todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos sanitarios para evitar que la pandemia se expanda. El bien común es lo que entre todos debemos conquistar, lo que debemos realizar. Lograrlo reclama fidelidad. Cuando bajo cualquier excusa se atenta contra el bienestar general, poniendo en peligro la salud pública, se traicionan las necesidades del conjunto del pueblo. Es el momento en que muestra su peor cara el antiproyecto, proyecto de no país, de muerte, que nos rige desde hace varias décadas, y es cuando pululan los que, más que irresponsables, son cómplices. La pandemia que al mundo afecta no se afronta como una cuestión de libertad individual, es un tema de hermandad. El COVID-19 es un take away, como se puso de moda decir. En criollo es para llevar. No lo vayas a buscar, no lo lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Sostener el proyecto de vida exige el compromiso y el trabajo de todos, el tuyo, el mío, el nuestro. Cuídate, cuídame, cuidémonos.